Vamos a buscar en la Biblia el libro de Mateo 22, versos del 1 al 14, y vamos a después hacer una oración. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo esto está puesto, y venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. Quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos, y echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Encontramos una historia que habla acerca de la fidelidad, del amor, de la confianza que se debe de tener nuestro Dios y de la forma en la que se deben llevar las cosas. La palabra que quisiéramos hablar es la palabra creyente. La palabra creyente habla de alguien que ha confiado en algo o en alguien, en este caso en el Señor Jesús, como su Salvador, como su único y suficiente Redentor. Hombres fieles y mujeres fieles, colaboradores fieles, asociados. Son raros, pero sí los hay. Cuando de vez en cuando aparecen, hay que retenerlos. Cuando aparecen, son criticados y menospreciados, vituperados y ofendidos por quien no tiene esas convicciones. Pero quisiera yo hablarle acerca del tema fiel. Le invitamos, por favor, que si nos está viendo en YouTube, pueda darle manita arriba, en Facebook, poner la campanita de notificaciones. Le invitamos por favor a que nos comparta. Es un ministerio fundamental independiente bautista. Le pedimos por favor que lo comparta. Vamos a hacer una oración para poder empezar con el mensaje. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por su misericordia, por su bondad, por todo lo que hace con nosotros, por esa salvación que usted nos dio sin merecerlo. Señor, sabemos que usted sabe y que usted siempre ha sabido la clase de personas que somos. Cada defecto, cada mal aspecto de nosotros, usted lo conoce a la perfección, pues usted nos hizo. Y Señor, le agradecemos en gran manera que aún a pesar de esos defectos, usted puede y tiene para bien bendecirnos. Gracias, Señor, porque usted es un Dios de amor, de poder y de gran misericordia. En el nombre bendito de Jesús. Amén. La mayoría de las veces en el ministerio vamos a encontrar situaciones difíciles. Las situaciones difíciles obedecen no a circunstancias ajenas. La única forma de que haya una dificultad o algún problema es que surja de dentro. Déjeme le explico. La mayoría de los problemas y dificultades que tenemos, si son externos, pues no nos afectan porque están fuera de. Por ejemplo, la economía sí nos afecta, pero no directamente y no nos estresa porque está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras posibilidades de arreglarlo o mejorar la situación. Una guerra sí nos afecta, nos pone tensos, pero no está dentro de nuestro núcleo. No podemos evitarlo, no podemos mejorarlo ni arreglarlo. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos pues no son nuestras, pero hay una especie de problemas, una serie de problemas que sí nos afectan. La mayoría de las veces en el ámbito cristiano, quien descalifica al cristiano es otro cristiano.
Y mientras nos descalifiquen, por ejemplo, otros grupos religiosos, ni nos interesa, ni nos importa, porque pues no tiene ninguna injerencia en nuestra vida personal. Sin embargo, cuando viene la descalificación de dentro, entonces nosotros pues sí nos simbramos, sí tenemos problemas, pero se puede superar. El Señor Jesús hablaba de esto en el libro de Mateo capítulo 10. En el libro de Mateo capítulo 10, versos 34 al 39, decía él: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces habla de un contexto familiar, vamos a verlo de esa manera. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano? Bueno, los de su casa. ¿Por qué los de su casa? Pues porque los de su casa sí le afectan. Los de su casa sí le frenan, sí le destruyen, sí le afecta cualquier situación de esa naturaleza. No así con el caso de alguien fuera de mi familia. Lo que haga la gente que está fuera de mi familia, pues no es tan importante para mí. Pero cuando alguien de la familia sí hace algo en contra tuya o mía, entonces sí nos afecta. Estoy hablando en sentido figurado, estoy hablando en las empresas. Vamos de una empresa a otra empresa, puede haber crítica de un empleado hacia otro empleado del mismo nivel, pero no le afecta ni a uno ni al otro. La razón, cada quien trabaja en una empresa diferente. A eso me refiero. Pero cuando los dos están en la misma empresa y se empiezan a atacar y hay problemas, entonces sí se vuelve un caos, porque están en la misma empresa. La fidelidad tiene que ver con ese asunto muy especial. Necesitamos nosotros ser fieles al Señor Jesús, fieles al ministerio. No es mi ministerio, es ministerio de Dios. Él nos lo ha dado, Él nos lo puede quitar. Es la capacidad de poder o la virtud de cumplir las promesas de Él. Eso es fidelidad. En la fidelidad varonil, en las Escrituras, encontramos detalles de hombres fieles que se mantuvieron firmes delante de Dios. Sadrach, Mesac, Abednego, Moisés, Josué, David, Job, Daniel, Mateo, los grandes hombres de Dios que se mantuvieron firmes aún a pesar de las circunstancias. Esos héroes de la fe, esos grandes hombres que mantuvieron firmes sus convicciones aún a costa de su propia vida. Hombres que eran dignos de honor, de doble honor, hombres dignos de ser imitados, hombres que estaban guardando lo que dice la palabra de Dios. El libro de Gálatas capítulo 3 verso 9 dice: de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Estamos hablando de que los hombres que son de fe son bendecidos. Ahora, cuando nosotros permanecemos, o más bien cuando nosotros somos probados en cuanto a nuestra fe, no es en las buenas. Quisiéramos dejarlo claro. Si las cosas marchan bien y no hay ninguna dificultad, pues entonces la fe es fácil de llevar. Pero cuando todo está mal es cuando nosotros debemos de denotar nuestra fe y nuestra fortaleza. El libro de Hebreos 11:1 dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, Abraham, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu dinero, deja tus inversiones, deja tus criados, sal y tú nada más espera, te voy a decir a dónde vas a ir. Resulta difícil entender que hay un hombre que obedeció sin saber a dónde iba. Verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, como arquitecto y constructor, y cuyo constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril,
recibió fuerzas para concebir y dio a luz un hijo aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que el que era fiel lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Estamos hablando de la fidelidad. Abraham obedeció saliendo de su lugar, de su casa, a recibir algo que no había visto, algo que no le constaba, pero que por fe estaba recibiéndolo. Fue fiel a su llamado. ¿Usted es fiel a su llamado? Digo, cuando nos llaman y estamos bajo autoridad, bajo algún ministerio, Dios nos llama a servir bajo ese ministerio. Debemos de permanecer fieles a ese ministerio, sea nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, estemos de acuerdo o no, porque ese es nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento fue a servir. Es como los padres, a lo mejor no me gusta cómo son mis padres, pero yo no soy quien para juzgarlos. Ellos van a responder por sus pecados, por sus faltas, yo también. Así es que lo único que yo puedo hacer, pues es ser fiel a sus mandatos. Si ellos me dicen una cosa, yo tengo que hacerlo. Y si se equivocan, bueno, pues ya es su responsabilidad, no la mía. Yo hice lo que me pidieron que hiciera. El libro de Hebreos, capítulo 3, verso 5, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel aún al nivel de siervo, de lo más bajo, pero él fue fiel. Todo el ministerio debe de estar basado bajo la fidelidad, bajo la fortaleza y bajo el estandarte de la obediencia, nos parezca, nos guste o no nos guste. El libro de Números, capítulo 12, verso 7, el libro de Números, capítulo 12, verso 7, dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Moisés era fiel. Era fiel, repito, la palabra fiel es estar en las buenas y en las malas. Aunque Dios haga algo que no me gusta, Moisés era fiel a Dios. Aarón y María también eran de la clase sacerdotal, familia de Moisés, pero se les ocurre hablar de Moisés, se les ocurre criticarlo. Dios se enoja y entonces baja y queda leprosa María. ¿Por qué queda leprosa? Sencillamente porque no tuvo temor. De hecho, Jehová les dice: ¿por qué no tuviste temor? La mayoría de nuestras actitudes obedecen a ese criterio. ¿Tienes temor de Dios o no tienes temor de Dios? ¿Tienes respeto a Dios o no tienes respeto a Dios? Por esa razón es que nosotros necesitamos estar convencidos de que lo que estamos haciendo es correcto y sustentarlo con la palabra de Dios. Y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para no agraviar a nadie que, diciéndose hijo de Dios, se sienta ofendido por lo que yo dije, por lo que yo pensé o por lo que yo hice. Debo de ser sumamente cuidadoso en ese tipo de asuntos. Dice el verso 7, dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque le había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Cómo era Moisés? Era manso. Dije manso, no menso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros pues al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Estando entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se posó en la tierra del tabernáculo, puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y le dijeron: oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras.
y verán la apariencia de Jehová. Y vean lo que les pregunta: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el problema era ese, que entre familia no se respetaban, entre familia había envidia, entre familia había problemas y dificultades. Y usted puede aplicarlo a cualquier versión de su vida. Puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser en su escuela, puede ser en su núcleo de familiar, primos, parientes, tíos. Y ese es el problema, que no había respeto. No tuvieron temor de hablar en contra de Moisés. Cuando Jehová se da cuenta, les hace juicio, los enjuicia, les dice: el único que puede juzgar es Dios. ¿Y por qué no tuvieron miedo de hablar con él? El atacar a Moisés, a quien Dios consideraba fiel, primero desata la ira de Dios contra María y Aarón. Jehová, nuestro Dios enojado, hizo un llamado en el verso 4, cuando él les dice: luego Moisés y Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Imagínense, están ahí, nomás de repente escuchar la voz de Dios y ver que se posa sobre el tabernáculo de reunión la nube, y que Aarón, María, Moisés los espera allá afuera. Algo así me imagino, con una voz de trueno: ustedes tres al tabernáculo de reunión, ahí van a escuchar lo que tengo que decir, ahí da sus razones. Mire, cuando usted, cuando haya profeta, cuando haya alguien que se diga de parte de Dios, yo le voy a hablar en sueños, le voy a hablar en visiones, pero con Moisés no, a él le voy a hablar cara a cara. Con Moisés no, porque él es fiel en toda su casa. Con Moisés no, porque yo sé que cuando Moisés muera, él se va a encargar de enseñarle mis mandamientos a sus generaciones, porque él es fiel. Por eso no creemos que alguien, Dios le hable personalmente cuando dicen Dios le habla. No es cierto, le habló la palabra de Dios en el mejor de los casos. En este caso, María y Aarón estaban en contra de Moisés. ¿Cómo es que la falta de temor a Dios ocasiona grandes problemas y dificultades? Hablas malas palabras, andas de chismoso, andas de amarranavajas, de mal pensado, de vicioso, y dices que Dios te habla. Entonces ese es el gran problema. Vean lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. No hacemos nada, no vamos a la iglesia, vamos a un culto, no predicamos, no ofrendamos, no diezmamos, y queremos que Dios nos hable. Daniel capítulo 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto quiere decir que si somos fieles a Dios, la fidelidad y la gracia y la misericordia de Dios va a seguir a nuestras generaciones hasta por 1000 generaciones. 1000 personas después de mí van a ser bendecidas por la fidelidad que yo pudiese tener ahorita mientras vivo. Así es que debemos de aprender a ser fieles en la casa, fieles en la iglesia, fieles en la escuela, fieles al patrón, fieles a la empresa, fieles a la camiseta. Ponte la camiseta para que tengamos y nos identifiquen que somos cristianos fieles. Segunda cosa, en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Vamos a ver otro aspecto acerca de lo que estamos hablando, de la fidelidad. Segunda de Timoteo 2:13, cuando lo tengamos. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no con palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¡Qué bendición! Recibimos la palabra de Dios, Él nos ama y la palabra de Dios actúa en el corazón de nosotros. Él permanece fiel. Él es un Dios de amor, de poder y de misericordia. Es tan grande su misericordia que si nosotros caemos, Él sigue siendo fiel, Él sigue manteniendo sus promesas.
Él sigue siendo un Dios de las segundas y de las terceras oportunidades. Los malos, los que nos queremos sentir superiores, son los llamados fariseos. Ahora queremos juzgar a todos, intentando que hagamos lo que nosotros decimos a los demás. En Lucas 16:10 dice la palabra de Dios: el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchas veces decimos: ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me da ministerios grandes? ¿Por qué Dios no me da mucho dinero? Pues porque somos infieles en lo poco. ¿Cómo vamos a ser fieles en lo mucho si en lo poquito no somos fieles? Si no queremos nosotros cumplir con lo mínimo, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? Necesitamos cambiar. El que es injusto en lo poco también lo será en lo mucho. Y al revés, el que es fiel en lo poco lo va a ser también en lo mucho. Fiel se comprende, o fiel, la palabra fiel se traduce como confiable, lleno de confianza, firme, seguro, sólido, permanente. Así que si alguien es fiel, es el que está firme mientras se gana la confianza de los demás. Y una vez que ya se ganó la confianza de los demás, pues ¿para qué bajamos el estándar? Mejor no seguimos derecho. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de la fidelidad. En el libro de Mateo 25, Mateo capítulo 25, versos 14 al 18. Mateo 25, versos 14 al 18. Vemos un aspecto diferente acerca de lo que la palabra de Dios dice sin cambiar las condiciones. Mateo 25, versos 14 al 18. Mateo 25, 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, mandó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces vemos que la fidelidad de una persona no depende de las circunstancias, sino más bien de lo que tiene dentro de su corazón. Si usted es una persona fiel, usted va a ser fiel en todas las circunstancias. Hay un dicho mundano que dice que el que es perico donde quiera es verde. No necesitas que te vaya bien para tener buena actitud. No necesitas que te vaya mal para clamar a Dios. Tú le clamas a Dios en cualquier circunstancia y somos fieles en la medida que debemos de ser. Si Dios te encarga a través de tu pastor, te encarga una ruta, pues sé fiel a la ruta. Si te encarga un grupo de estudio, hazlo crecer. Si te encarga un trabajo, pues haz lo mejor que puedas. Si te encarga un negocio, pues multiplícalo. Si es usted la esposa del pastor, debe tener una actitud diferente a la de las demás hermanas, sino ser una ayuda idónea. No una ayuda demonia, no, una ayuda idónea. Un esposo tiene que ser un buen esposo, no porque está bien con su esposa, sino porque es la naturaleza de él. Una persona no puede fingir mucho tiempo lo que en realidad es. A lo mejor nos acostumbramos a cómo somos. Los hijos tienen que tener una actitud de obediencia. Si te encargan un carro, pues cuídalo. Si tienes una profesión, utilízala para alcanzar a la gente para Cristo. Si tienes una guitarra, pues tócala bien. Tu voz, tu inteligencia, tu sabiduría. Haga las cosas como Dios quiere que se hagan, como Él quiera que se realicen. Haga buen uso de eso, de su iglesia. No dividas la iglesia. No critiques la iglesia, no hagas su iglesia de una iglesia, eso es antibíblico. 1 Corintios 12, 4 al 6, 1 Corintios 12, 4 al 6.
Primera de Corintios 12, 4 al 6, perdón. Primera de Corintios 12, versos 4 al 6. ¿Lo tenemos? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las ha de hacer uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces estamos hablando de que en la iglesia cada quien tiene un ministerio. En la iglesia está el ministerio de damas, ministerio de varones, ministerio de jóvenes, ministerio de educación cristiana, evangelismo, el pastor maestro, el cuna, diferentes ministerios que hay en la iglesia. Y cada uno es dirigido por una persona que tiene ese don de dirigirlo. Bueno, eso es en teoría, se tiene que tener ese don, ese amor por las almas, esa necesidad de servir a Dios a través de lo que nos ha dado. Y debemos hacerlo de una manera responsable, pero Dios es el mismo, el pastor nada más es uno y todos los demás están trabajando para impulsar el ministerio de la iglesia. Entonces, aunque hay gente para llevar adelante, hay gente que se apropia de la gente del ministerio que le han delegado y empiezan una división en la iglesia. Entonces ya no es espiritual y ya no es de fe. Es importante que debemos de notar que nuestra fe debe de ser precisamente para mantener a la iglesia unida y no para destruirla, no para su división, no para su fragmentación, aniquilación, supresión, según sea el caso. Mateo capítulo 25, versos 19 al 26. Mateo 25, 19 al 26, por favor. Mateo capítulo 25, versos 19 al 26. Es muy importante esto porque pues nosotros tenemos que aprender a actuar como cristianos. Nadie nos enseñó. De hecho la Biblia dice que somos nueva criatura. Mateo 25, cuando lo tengamos, lo leemos. Mateo 25, 19 al 26. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos con ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir te hubiera recibido lo que es mío con intereses. Entonces vemos que la falta de fidelidad hace que nuestros ministerios caigan, hace que todo sea infructuoso. En estos pasajes vemos que el Señor Jesús llama fieles a quienes duplicaron el talento, a lo que es igual a los que fueron fieles. Pero ¿a qué me refiero? ¿Cuántos talentos recibieron? Un inicio. Uno recibe 1 talento, otro recibe 2 y otro recibe 5. Ahí habla del crecimiento, de la astucia, de la sagacidad del siervo para multiplicar el dinero que le habían delegado, o sus bienes, o su ministerio, o su iglesia. Pero cuando nosotros agarramos
o separamos, o robamos una cantidad y desde ahí invierto y digo que Dios me está bendiciendo, es falso, porque estoy engañándome a mí mismo. No empecé yo, no hice yo la obra, no seguí el camino correcto, no empecé yo un grupito de estudio, no salí a ganar almas, no empecé a congregar a los hermanos y ahora tengo una iglesia grande. Pues es absurdo, no es bendición de Dios, no es fidelidad de Dios. Es como cuando un joven se va a casar y se casa con una mujer con hijos. No digo que sea malo, yo digo que si un hombre se casa con una mujer con hijos y la ama, puede amar a sus hijos también, pero te ahorraron el trabajo, tú ya llegaste con el trabajo hecho, ya nada más te toca mantener. Algo así se supone con las iglesias. Si tú quieres que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, recibe tu ministerio de cero y de ahí multiplícalo. No empieces ya a agarrar una iglesia empezada, y tampoco estoy diciendo que sea malo agarrar una iglesia empezada. Puedes ir a una iglesia y que se quedó sin pastor y empezar a multiplicarla, y qué bendición, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir. Pero si agarras una iglesia que ya está empezada, que el pastor vive y te lleva a la gente y de ahí dices que Dios te está bendiciendo, eso es una aberración, es algo que no está bendiciendo a Dios y que es un engaño. No puede ser, así no funcionan las cosas. Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es un sentido figurado, no necesariamente tienes que tener ídolos en la iglesia para hacer lo incorrecto o practicar la doctrina de Jezabel. Simplemente hacer las cosas como no está mandando Dios. Cuando los haces como tú quieres, estás siendo un practicante de las doctrinas jezabelinas, porque ella era astuta. Nomás lea la historia de Acab, lea cómo ella le hace para darle el terreno que no era de él a su marido, algo por el estilo. Un anciano profesor lo saluda a un joven que se identifica como un ex alumno de él. El anciano le pregunta: ¿cómo es que decidiste ser maestro? El joven le contesta: bueno, pues es que el ejemplo y la motivación para que yo me metiera a la docencia, pues fue usted. Y el maestro dice: ¿cómo? Yo no recuerdo. ¿Y de qué manera te pude haber motivado? El joven le cuenta una historia y dice: ¿se acuerda, maestro, que un día en la clase se perdió un reloj? Y usted dijo: nadie sale del salón hasta que el reloj aparezca. Pero como no queremos agraviar, ni ofender, ni criticar a ninguno de los compañeros del salón, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a cerrar nuestros ojos y nadie va a estar viendo. Yo voy a estirar la mano y la persona que tomó el reloj pase y déjelo en mi mano, y nadie va a verlo, porque nadie debe de criticarlo, nadie debe de ofenderlo. Y el joven le dijo: ¿y sí? Pasó la persona y nos fuimos. Yo siempre tuve la duda, maestro, ¿quién fue el que se había robado el reloj? El anciano maestro contesta y regresa, se le queda viendo al joven profesor y le dice: no lo sé, yo también tenía los ojos cerrados. Hermano, a veces nosotros no tenemos los ojos cerrados a las faltas de los demás, tenemos los ojos bien abiertos a las faltas de los demás, a las mías no. Hermano, es un mal ejemplo, es una mala costumbre que tenemos de señalar, de cuestionar, cuando deberíamos de edificar. Para eso necesitamos ser fieles. Dios es fiel. Dice la palabra de Dios que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y nosotros debemos de parecernos a Él. Entre más conozcamos de Biblia, más parecidos a Dios. Entre más conozcamos de su palabra, más fieles a Él debemos de ser. No debemos de alejarnos más. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando odiamos a un hermano que está hecho de imagen y semejanza de Él? Es algo incongruente. Mateo 16, 18, ve lo que dice, por favor. Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es muy interesante este pasaje, muy polémico, porque es vertido o interpretado de diferentes maneras, pero simplemente estaba hablando de la fidelidad. Mientras seamos fieles a la iglesia,
mientras tenga el mismo fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, la roca sobre la cual se mantiene todo ministerio cristiano, va a prevalecer. Óigalo bien, va a prevalecer contra propios y contra extraños. Dice la palabra de Dios que Él no puede ser mudado. Dice el libro de 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si nosotros seguimos a Cristo, aunque haya enemigos de afuera o enemigos de adentro, la iglesia va a permanecer. La iglesia está fundada sobre cimientos firmes, sobre cimientos espirituales, no sobre cimientos humanos. Por eso es que tú puedes hablar, criticar, cuestionar a una persona, y si es de Dios va a permanecer, y si no, sin necesidad de que nadie ataque, todo se va a deshacer. ¿Por qué? Pues porque está fundada sobre Dios. Aquí se denota el carácter que sigue nuestro Dios sobre los cuales desean edificar su iglesia, la cual la palabra edificar se traduce como crecer. De acuerdo a la respuesta de los fieles, los ataques del enemigo, las calumnias, las ofensas no permanecerán y no proseguirán, y si están ahí, tarde que temprano se van a deshacer, porque el plan de Dios es mantener firme su iglesia. Mateo capítulo 22, verso 14, en el pasaje donde estábamos leyendo. Mateo 22, verso 14, por favor. Mateo capítulo 22, verso 14, dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos de nosotros somos llamados, pero no somos fieles? Fallamos. Que dice la palabra de Dios que no es justo ni uno, Romanos 3:10, y dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así es que necesitamos nosotros entender que esto de la palabra de Dios requiere primero fidelidad, requiere permanencia, requiere humildad y requiere ética. No estaba vestido de boda, dice la palabra de Dios ahí mismo en el pasaje, en el verso 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, ¿y qué dice malos? Buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que estaba vestido de boda, que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla sencillamente, ¿cómo es que un hombre que no estaba vestido de boda se coló a la fiesta? ¿Cómo es que alguien que no conoce de Dios se cuela a la iglesia? Porque aparentemente dice creer, porque aparentemente dice que es hijo de Dios, porque aparentemente a lo mejor hasta sirve a Dios, a lo mejor hasta tiene algún ministerio, a lo mejor hasta dirige, a lo mejor hasta canta, a lo mejor hasta dirige campañas evangelísticas, pero no es de Dios. El hecho de que estemos en la iglesia no es garantía de que vayásemos a estar en el cielo. Esto lo he dicho muchas veces en la iglesia. Si algún día llegamos al cielo, nos vamos a llevar 3 sorpresas. Una, que los que usted pensaba que iban a estar, no van a estar. 2, que los que usted pensaba que iban a estar, que no iban a estar, son los que están. Y 3, a lo mejor, y muy remotamente a lo mejor, usted y yo estamos en el cielo. Necesitamos nosotros entender que eso se llama ética, y la ética se lleva a cabo por la fe. No estaba vestido de boda, le dijo el Señor, amigo, ¿cómo entraste? Note que le dice amigo, ni siquiera le dijo de otra manera, fue muy educado. Aquí sin estar vestido de bodas, ¿cómo te metiste en la iglesia? ¿Cómo es que te volviste líder? ¿Cómo es que eres pastor, misionero, evangelista, levita, si no estás listo? Y mucho menos tienes el amor y el corazón para servir a Dios de todo tu corazón. Ese es un gran problema, una gran dificultad. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice la palabra de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministren a los demás, a los otros, como buenos administradores
de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que todo lo que digamos sea de acuerdo a la palabra de Dios, que todo lo que tú y yo digamos sea aprobado por su bendito evangelio. Seamos fieles en la administración, seamos fieles en la administración de esas bienes espirituales, dones espirituales. Último punto, el trabajo en la iglesia es de carácter espiritual, así que solo responden y solo se activan al involucrarnos dentro de la obra de Dios. Usted puede ser un gran director de culto, pero si nunca se mete en la iglesia, pues nunca lo va a hacer. Puede ser un gran músico, un gran levita, tener una bonita voz, pero si nunca predicas, nunca cantas, nunca te metes en las cosas, no tenemos manera de saberlo. Así es que tenemos nosotros que ser fieles a la palabra de él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, aviva el fuego. Aviva el fuego. La única forma de avivar el fuego es siendo fiel. Vaya a la iglesia, no falte, y ni se te ocurra atentar algo en contra de tu iglesia. Es lo que tenemos que hacer, ser fieles. Mateo 25, verso 23. Mateo 25, verso 23 le dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Permanezca sin importar las circunstancias. Romanos 12:12. Romanos 12:12. El dueño de la iglesia es Dios, no es el pastor, no es el asistente del pastor, no es de una mesa directiva. Usted no puede tener autoridad sobre ellos, porque el único que tiene autoridad es Dios. En Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así debemos nosotros hacer. Había comenzado la construcción de una catedral, voy a terminar, de una iglesia. Esa es una historia ficticia, pero tiene una gran enseñanza. Había comenzado la construcción de una catedral, un ángel vino del cielo y prometió dar un premio a la persona que hiciera la mayor contribución al santuario al terminar. Se edifica, se elevaba a la gente, se alababa, a la gente que había participado. Cada quien alababa a quien él creía que era el más grande, sobre quién ganaría. El arquitecto porque diseñó los planes. Otros decían: no, es el contratista, porque el contratista tuvo que romperse la cabeza para tener todos los que se necesitaban. Otros decían: no, el carpintero, porque el carpintero hizo todos los muebles de madera. Otros decían: no, fue el ebanista. Otros decían: no, son los artesanos que hicieron las piezas de oro, de plata, o los que hicieron el vidrio, los que hicieron los vitrales. Alguien de ellos tuvo que ganar. ¿Quién de ellos habrá hecho su mejor esfuerzo? Se acaba la catedral. Todos esperaban el anuncio del ganador. Cuando lo oyeron, se fueron de espaldas. Déjenme digo por qué. La ganadora fue una anciana campesina, mal vestida, maloliente también. Y preguntaron qué fue lo que hizo ella. El ángel contesta: bueno, ella siempre fue fiel, llevándole todos los días a los animales forraje para que comieran. Sin ese forraje no hubieran podido llevar el mármol, no hubieran podido llevar la madera, no hubieran podido llevar el hierro, no hubieran podido llevar el ladrillo, no hubieran podido llevar el vidrio, no hubieran podido hacer nada. Y a veces nosotros, como humanos, tenemos un criterio equivocado. A quien tú descalificas es quien Dios está usando. Al que menos tú te imaginas es el que Dios está usando. Seamos fieles. La fidelidad es una característica, una cualidad de las personas que requieren de todo su esfuerzo. Cuánta fidelidad, cuánta fuerza de voluntad, cuánta espiritualidad se necesita tener para permanecer en el lugar donde Dios te puso, aunque no te agrade. Ahí me puso, ahí voy a estar.
No me gusta, pero yo no soy quien. No me agrada, pero yo debo de permanecer. Dios me ama, Dios me puso ahí y yo voy a estar ahí. A lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor no me parece, pero si Dios quiere que yo esté ahí, yo voy a estar ahí. Hermanos, les amamos, oramos por ustedes, agradecemos sus comentarios y le pedimos por favor que comparta los mensajes. Tarde que temprano alguno va a ser de su agrado y alguno le va a dar algo que usted está buscando. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a dar por terminada la transmisión. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, de nueva cuenta, porque usted es fiel. Y nosotros como sus hijos debemos de permanecer en el lugar donde usted nos puso. A veces aunque no nos guste y aunque no nos agrade, usted es soberano y usted sabe lo que hace. Le pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos tomado decisiones sin consultarle y unas decisiones que con pretexto cristiano los hacemos en la carne. Perdónenos, Señor. Le pedimos por favor que bendiga a cada uno de los hermanos que se encuentran viendo la transmisión alrededor del mundo. Permita que seamos fieles. Gracias le damos en el nombre bendito de Jesús. Amén.